¿Hasta cuándo puede Dios soportar la maldad del ser humano? No es una pregunta para incomodar, es una pregunta para despertar. Porque el mundo en el que vivimos parece haberse acostumbrado al pecado como si fuera parte natural de la existencia, pero no lo es. El pecado tiene un límite, la paciencia divina también. El libro del Génesis nos habla de un tiempo en el que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra. Cada pensamiento, cada intención, cada deseo estaba torcido, corrompido. Y entonces Dios decidió hacer algo, no porque se hubiera cansado de nosotros, sino porque su santidad no puede coexistir con el pecado sin justicia. El juicio no es un arranque de ira divina, es una respuesta inevitable cuando la humanidad se aleja por completo de su Creador. Así comenzó la historia del diluvio, no como una fábula infantil, no como una anécdota simbólica, sino como una advertencia viva que aún hoy sigue hablando. Porque el corazón del ser humano no ha cambiado, la rebelión sigue, la indiferencia sigue, la arrogancia de vivir sin Dios sigue. Pero en medio de todo eso, también hubo un hombre, uno solo, uno que decidió creer, uno que escuchó la voz de Dios y no la ignoró. Su nombre fue Noé, y por causa de su fe, Dios trazó un camino de salvación. La misma agua que trajo destrucción fue la que elevó el arca por encima del juicio. La obediencia salvó su vida. La fe lo llevó a construir cuando todos se burlaban. La fidelidad lo hizo caminar con Dios, mientras el mundo entero caminaba hacia su ruina. Y esa es la verdad que aún hoy nos confronta, porque el diluvio no es una historia del pasado, es una sombra profética de lo que viene. Jesús mismo dijo que así como en los días de Noé, así sería también la venida del Hijo del Hombre, comiendo, bebiendo, casándose, sin darse cuenta, hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. La pregunta no es si habrá juicio. La pregunta es si estaremos preparados cuando llegue. Vivimos rodeados de advertencias, catástrofes naturales, violencia desenfrenada, corrupción sin límites, pérdida de valores, rechazo de la verdad. Todo grita que algo anda mal. Pero como en los días de Noé, muchos se burlan, muchos siguen como si nada, muchos viven como si Dios no existiera. Pero Dios existe, y sigue hablando, y sigue esperando, porque aún en medio del juicio su corazón busca salvar. Por eso le habló a Noé, por eso le dio instrucciones detalladas, por eso le dio tiempo para construir el arca, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. La misericordia de Dios siempre precede al juicio. El arca se construyó a la vista de todos. Nadie podía decir que no fue advertido. Noé no solo construía, también predicaba, también llamaba al arrepentimiento, también lloraba por los que se reían de él, pero nadie escuchó, nadie quiso entrar. Y cuando se cerró la puerta del arca, no fue Noé quien la cerró, fue Dios. Esa es una de las frases más dolorosas y más justas del relato. Y Jehová cerró la puerta, porque llega un momento en que la gracia deja de estar disponible. Llega un punto en el que la oportunidad termina, y cuando Dios cierra una puerta, ningún hombre puede abrirla. ¿Cuántas veces ha hablado Dios ya? Y aún así seguimos viviendo como si nunca fuéramos a rendir cuentas. El mundo en los días de Noé no era muy diferente al nuestro. Había tecnología, había cultura, había avances, pero también había una ceguera espiritual tan profunda que nadie podía ver lo que se avecinaba. Nadie creía que el juicio era real. Nadie pensaba que Dios actuaría. Pensaban que siempre habría tiempo, que todo seguiría igual. Y un día comenzó a llover. La lluvia fue la señal final. No hubo advertencia de última hora. No hubo mensaje de último minuto. Cuando cayó la primera gota, ya era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada. El juicio había comenzado. ¿Y cuántas veces nosotros también vivimos como si nunca fuera a llover? Nos acostumbramos a la gracia, nos acostumbramos al perdón. Pensamos que Dios nunca va a actuar, que siempre esperará, que siempre nos dará otra oportunidad. Pero no entendemos que cada día que Dios espera
es un acto de misericordia. Cada día sin juicio es un regalo que no merecemos, y si lo desperdiciamos, lo que venga después será solo la consecuencia de nuestras decisiones. Noé no salvó al mundo, pero salvó su casa, porque creyó, porque obedeció, porque no esperó a entender todo, ni necesitó ver la lluvia para comenzar a construir. Su fe no se basó en evidencias visibles, sino en la voz de Dios, y eso fue suficiente. Hoy también hay un arca, no hecha de madera, no flotando sobre aguas, pero sí construida por Dios mismo. Se llama Jesús, y todo el que entra en él será salvo, no de un diluvio físico, sino del juicio eterno. La cruz no fue una casualidad. Fue una construcción divina, detallada, santa, suficiente. Un refugio para todos los que reconocen su necesidad, pero como en los días de Noé, la puerta también se cerrará, y esta vez será para siempre. No por crueldad divina, sino por justicia perfecta. Porque no puede haber gracia sin verdad, no puede haber amor sin justicia, no puede haber salvación sin arrepentimiento. La historia del diluvio nos confronta con una realidad incómoda. Dios juzga, pero también nos muestra una esperanza gloriosa. Dios salva. Él no ignora el pecado, pero tampoco abandona al justo. Él ve la maldad, pero también escucha la fe. Y cuando encuentra un corazón que le cree, prepara una salida, abre un camino, provee un arca. Cada clavo que Noé clavaba era una predicación silenciosa. Cada tabla que levantaba era un acto de obediencia que hablaba más fuerte que 1000 palabras. Y cuando la tormenta llegó, esa fe fue su refugio. ¿Qué estás construyendo tú hoy? ¿Tu vida tiene forma de arca o forma de torre? ¿Estás viviendo para resistir el juicio o para desafiarlo? Muchos en aquel tiempo construían sus sueños, sus planes, sus familias, sus proyectos, y murieron. No porque Dios no fuera bueno, sino porque despreciaron su advertencia, porque pensaron que el juicio era un invento, porque no creyeron en la voz de Dios, y hoy el mundo hace lo mismo, se ríe de la palabra, se burla del Evangelio, se exalta a sí mismo, y mientras tanto, el cielo se oscurece, las nubes se cargan, la tierra gime, y la puerta del arca sigue abierta, pero no por mucho tiempo. Dios no necesita enviar otro diluvio para recordarnos su poder. Ya dejó escrito en la historia que el juicio es real y que la salvación es posible. Esta generación no necesita más señales, necesita más fe, necesita arrepentimiento, necesita volver a escuchar la voz que una vez habló a Noé. Vivimos en un mundo que ha redefinido el pecado como libertad, la rebeldía como progreso y la indiferencia como madurez. Pero Dios no ha cambiado sus estándares, su palabra permanece, su justicia sigue firme y su llamado sigue sonando, aunque muchos ya no quieran oírlo. El tiempo de gracia no es eterno. La puerta sigue abierta, pero la lluvia no esperará para siempre. Por eso, la historia del diluvio no está escrita solo para ser recordada, sino para ser vivida como una advertencia que aún respira. Porque el juicio no fue lo más fuerte de esa historia. Lo más fuerte fue la oportunidad que Dios dio antes del juicio, y esa misma oportunidad se nos da hoy. Dios no va a obligarte a entrar en el arca, no va a empujarte, no va a forzar tu voluntad, pero sí va a hablarte, va a llamarte, va a tocar tu corazón tantas veces como sea posible, porque su amor no se cansa, pero su justicia no se detiene, y al final la puerta se cerrará, no por odio, sino por verdad, no por venganza, sino por justicia. Y ese día, el único refugio será haber obedecido antes, haber creído antes, haber entrado antes. Si tú estás escuchando esto ahora, es porque aún estás a tiempo. Aún hay espacio en el arca. Aún hay un camino de regreso. Aún hay una cruz que habla de misericordia. No vivas como si tu eternidad fuera un juego. No sigas posponiendo lo que Dios te está pidiendo hoy. Hay una sola arca, hay una sola puerta, y su nombre es Jesús. El diluvio pasó, pero el mensaje quedó.
El juicio cayó, pero la salvación brilló. La maldad fue juzgada, pero la fe fue recompensada. Y eso sigue siendo verdad hoy. No esperes que todo a tu alrededor se derrumbe para creer. No esperes que llegue el dolor para buscar a Dios. No esperes que se cierre la puerta para lamentar. Hoy puedes entrar. Hoy puedes rendirte. Hoy puedes decidir no ser parte de los que se burlan, sino de los que creen. Porque aún hay un llamado. Aún hay una voz. Aún hay una oportunidad. Dios no quiere que perezcas. Dios quiere que vivas. Pero esa vida no empieza afuera. Esa vida empieza dentro del arca, dentro de Cristo, dentro de la obediencia. Que esta historia no sea solo una advertencia para ti, sino el punto de partida de tu regreso al Dios que te sigue esperando. Señor, hoy reconozco que he vivido como si tu juicio no fuera real, que he ignorado tus advertencias, que he menospreciado tu llamado, que he dejado pasar los días sin buscar tu rostro. Pero hoy me detengo, hoy abro mi corazón, hoy reconozco que fuera de ti no hay salvación. Gracias por seguir hablando, gracias por seguir esperando, gracias por la cruz, que es mi arca en medio de este mundo que se hunde. Yo me entrego, yo entro, yo creo. No quiero quedarme fuera cuando la puerta se cierre. No quiero vivir sin ti. Perdóname, límpiame y lléname de tu presencia. Hazme fiel como Noé. Hazme obediente aun cuando no entienda. Hazme firme cuando todo a mi alrededor se derrumbe. Hoy me refugio en ti. En el nombre de Jesús. Amén.